Mercado Central, en la 100.5. 9:07 a.m. Decíamos, ¿cierto, Gaby? Decías tú que el tipo de cambio estaba reaccionando a la cifra del IMASEC. Claro, tenemos esta cifra hoy día en la mañana. La actividad económica se ubicó en 1,1%, una cifra menor de lo que se esperaba. Las expectativas iban entre el 1,8 y el 2,1, o el 2,6, perdón, por ciento. Y para revisar estos números nos acompaña hasta ahora aquí en el estudio Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Germán, ¿cómo estás? Hola, Constanza. Bienvenido. Hola, Germán. Buenos días. Gabriela, ¿cómo están? Bueno, agradecimiento doble además, porque cuando aparecen estos números me imagino que también aumentan los llamados ahí en la oficina para explicarlo. Sobre todo el número que tenemos hoy, el crecimiento fue de 1,1%, las expectativas, como decíamos, iban entre 1,8 y 2,6, CLAPES esperaba 2,5, es decir, el número que tenemos es menos de la mitad de lo que estaban proyectando. Veíamos ahí que servicios parece haber decepcionado. ¿Cómo interpretas tú este número? A ver, es una cifra efectivamente bien mala, ¿cierto? Muy por debajo de las expectativas. Digamos, incluso lo que tenía la encuesta expectativa económica era exactamente el doble de esto. Y lo que ocurre normalmente es que cuando uno conoce las cifras sectoriales, lo que ocurrió el viernes pasado, se ajustan esas proyecciones y tras ese ajuste, efectivamente el rango estaba entre 1,8, 2,8, incluso había algunos agentes del mercado que esperaban 3% para el dato de hoy día y el 1,1%. Alguna debilidad mayor de la que pensábamos sobre la economía chilena. En particular, yo creo que hay que destacar que mes contra mes la actividad económica vuelve a caer. O sea, esto no es solo un crecimiento bajo en términos interanuales, sino que hay una caída mensual. Y que este efecto y este crecimiento de 1,1% está muy explicado por el desempeño de minería, que creció 7,6%. El IMASEC no minero creció solo 0,2%. Entonces, si uno empieza a limpiar un poco esta cifra y considera cuánto aportó la minería, electricidad, gas y agua, que son sectores de oferta que llamamos económicamente, bueno, este crecimiento interanual es muy cercano a cero prácticamente. Y por lo tanto, y por lo tanto es una señal, una luz amarilla, diría yo, para el crecimiento de este año. Yo escuchaba en la mañana temprano al ministro Marcel, previamente a que se conociera esta cifra, pero ya había como cierto nerviosismo y él decía que no tenía, la verdad que no tenía mayores expectativas, o al revés, tenía pocas expectativas con el IMASEC que venía, que mayo había sido un mes, no sé si raro fue la palabra que usó, pero dijo, por ejemplo, hubo varios días sin clases, con actividad media máquina por temporales, ¿cierto? En su momento, que hubo que suspender los colegios, etcétera, dando como por ahí alguna explicación de por qué fue tan bajo el IMASEC de mayo. ¿Puede tener algo, puede haber incidido en algo estos factores a este mal desempeño? ¿O hay algo más estructural de nuestra economía? Claro, si ustedes recuerdan, todos los meses hemos tenido este año explicaciones particulares. Sí. Febrero fue un año bisiesto, el mes pasado fue 3,5, pero tuvimos 3 días hábiles más. Entonces, las explicaciones, ¿verdad?, siempre están para el dato. Lo concreto es que es un dato peor a lo esperado, que nunca en Hacienda les gusta dar, ¿no? O a nadie le gusta dar este tipo de noticias. Pero yo diría que hay una cuestión que más, digamos, si uno va a lo estructural, el propio Banco Central reporta el IMASEC desestacionalizado comparado con igual mes del año anterior, que limpia un poco, al menos los efectos días hábiles, estacionalidad, composición de día, etcétera. Y ese dato es un crecimiento de 2%, que ha sido muy similar entre enero y mayo. Es decir, lo que quiero decir es que cuando uno limpia todos estos efectos, la economía está creciendo en torno al 2%. Lo cual es muy distinto. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque ese es lo que sabemos que ha crecido la economía en los últimos 10 años, que es la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía, y está distante todavía del 3%, que es como hoy día el escenario más optimista para este año. Entonces, claro, ni es tan bueno el 3,5 de abril, ni es tan malo probablemente este 1,1 de mayo, porque la economía está creciendo a ese ritmo, a su crecimiento potencial. Viene de crecer 0,2% el año pasado y lo que yo diría es que esta cifra tiende a alejarnos un poco de esa proyección de crecer más cerca del 3% este año. Cuando uno mira el rango de crecimiento del Banco Central, recuerden que va de 2,25 a 3%,
esta cifra nos ubica más cerca de la parte baja del rango que del objetivo de crecer 3%. Ahora, mencionabas recién, Connie, lo que comentaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y con la cifra de 2% que tú decías, Germán, que es en realidad lo que venimos creciendo, me acordaba de este discurso en ENADE que dio el presidente Gabriel Boric, en el que decía, me revelo a crecer solamente 2%. Ahora, esa rebeldía, ¿en qué se puede concretar? Lo que pasa es que yo creo que no basta con rebelarse, o sea, se necesitan acciones concretas, es difícil levantar esa capacidad de crecimiento. A mí también a veces me preocupa cuando escucho algunas opiniones que dicen hay que crecer al 4 o al 5%, ¿cierto? No es tan fácil, digamos. Llevamos hace mucho tiempo creciendo muy poco y por lo tanto tenemos demasiados diagnósticos respecto de lo que hay que hacer, o sea, sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es generar condiciones para que haya más inversión, ¿verdad? Para que aumente la productividad y por lo tanto ahí el foco tiene que estar en modernización del Estado, capital humano, mejorar la calidad de la educación. Por cierto, eso debería ser un objetivo de cualquier gobierno y del país, ¿cierto? Para avanzar en desarrollo. Además, ser un país atractivo para la inversión, digamos, generar incentivos, generar condiciones de estabilidad de las reglas del juego, del sistema tributario. Eso es propio, ¿verdad?, de los países que crecen y que se desarrollan. Seguir potenciando la apertura a los mercados internacionales, como digo, un Estado más moderno. El gobierno ahí ha hecho esfuerzo en la medida que, por ejemplo, ha mandado este proyecto para reducir los trámites, que sabemos que es un problema, pero eso es algo que toma tiempo, que no se materializa de un día para otro, ¿verdad?, que requiere discusión. Y yo, digamos, lo que uno conversa en el día a día es que los proyectos siguen teniendo trabas para materializarse y por lo tanto no hay en todo el Ejecutivo una disponibilidad igual para acelerar la inversión. Ahora, estaba buscando la frase exacta, para no citar mal, que dijo Mario Marcel por el IMASEC de abril. 3,5%. Sí. Es un dato que nos confirma que la economía se encuentra en un camino de expansión para este año. ¿Se puede mantener esa misma frase con el 1,1% del mes de mayo? Se puede mantener porque efectivamente lo más probable es que la economía crezca en torno a 2% este año, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día estamos en el matiz, si es que la economía va a crecer 2 o va a crecer 3, como decía, y es muy probable que este dato incline la balanza hacia la parte baja de ese rango. Pero sigue siendo cierto que este año vamos a crecer. Pero no es... Podemos hablar como de una reactivación, incluso ha habido un discurso por parte del gobierno a partir de la cuenta pública, ¿cierto? Del 1 de junio, de normalización de la economía. Empieza ya, se habla, no sé si han hablado de los brotes verdes, pero da la impresión de que había ese ambiente hace un mes atrás, de una reactivación económica en franca recuperación. Esto no, de alguna manera, nubla esos buenos augurios y buenas proyecciones. Yo creo que hay que ser más cautos respecto a ese tipo de evaluaciones porque tenemos mucho de una base de comparación muy baja, el poco crecimiento del año pasado. Cuando uno mira, como les decía, el IMASEC, hasta el mes pasado al menos estábamos en el mismo nivel de actividad económica que teníamos en abril y por lo tanto se ve poco dinamismo en la actividad económica, se ve poca fuerza en este crecimiento. Cuando uno mira los indicadores del mercado laboral, por ejemplo, que también conocimos la semana pasada, no se ve aumento de los despidos por necesidades de la empresa, por ejemplo, el desempleo, que está en 8,3%, tiene algo así como 3 décimas que son explicadas por el empleo relacionado con el censo y por lo tanto tampoco hay buenas cifras por el lado del mercado laboral. Entonces yo creo que hay que mirar con cierta cautela. El problema de tener un diagnóstico, creo yo, demasiado optimista respecto del crecimiento es que no lleva, ¿verdad?, a tomar las medidas más necesarias, más urgentes. Si pensamos que la economía va fantástico, ¿verdad?, eso como que le resta urgencia al crecimiento. Yo creo que es necesario tener el crecimiento todavía en agenda, ¿verdad?, y seguir tomando impulso, medidas para impulsar la inversión principalmente, que es uno de los mayores talones de Aquiles de la economía en este momento. Claro, ahora tú mencionabas el tema tributario y hablabas de una estabilidad tributaria, es decir, tiene que ver con tener una discusión y cerrarla más que rechazar en este minuto una discusión de tributo. Claro, yo creo que acá llevamos muchos periodos de gobiernos consecutivos debatiendo completamente el sistema tributario, cambios radicales al sistema tributario. Eso no le hace nada de bien a la inversión. Cuando nos preguntamos por qué la inversión en Chile lleva tanto tiempo sin crecer, bueno, ahí está parte de la explicación, ¿verdad? Porque no hay claridad en las reglas del juego y tampoco hay incentivos claros para atraer la inversión, sino que muchas veces
lo principal que se destaca en materia de inversión son las trabas que se le ponen a los nuevos proyectos. Los países que son exitosos, ¿verdad?, en atraer inversión, en crecer, por lo general son países amistosos con la inversión, ¿verdad?, que promueven el desarrollo de proyectos junto con lo que hablábamos recién de la educación y el capital humano, que me parece que es fundamental y que tampoco ha estado en la discusión hace mucho tiempo. Y por lo tanto, sin inversión se hace muy difícil que tengamos mayor recuperación económica y de los puestos de trabajo. Sí. Ahora, estoy pensando en la inversión. El ministro Marcel, sobre todo, la semana pasada fue bastante como enfático en decir que estábamos, pero recuperando a pasos agigantados la inversión, que había, bueno, sobre todo inversión extranjera. Esto a raíz de las declaraciones del presidente, ¿cierto? Sí. De CMPC, Sí. CPMC, diciendo que no invertían en Chile porque no se podía, digamos, por todo el tema de la permisología, la demora, 14 años en un proyecto de muchos miles de millones de dólares, y por lo tanto no estaban invirtiendo en Chile. Y le salió a contestar el ministro diciendo que le extrañaba porque además hay mucho interés en invertir en Chile, tanto extranjero como la inversión nacional. ¿Está siendo excesivamente positivo y optimista el gobierno, y concretamente el ministro de Hacienda, con respecto a la inversión? A ver, yo creo que los ministros de Hacienda tienen un rol que cumplir. Yo he trabajado un par de veces en Hacienda. Yo entiendo entonces lo que hace, ¿cierto? El ministro de Hacienda trata de destacar las cifras positivas de actividad económica, trata de enfatizar las buenas noticias, ¿verdad? Y eso es parte del rol político que tiene el ministro de Hacienda, que dirige el grupo económico del gobierno. Entonces, desde ese punto yo lo entiendo, pero yo creo que es necesario tomar en cuenta también las opiniones de quienes están haciendo las inversiones, que son, digamos, las empresas. Y las empresas, si ellos tienen la percepción de que es muy difícil materializar proyectos de inversión, que les está costando demasiado, y que por otro lado en otros países es más fácil, ¿verdad? Incluso se generan incentivos para ir a otros países, se generan facilidades para invertir. Bueno, o sea, yo creo que hay que escuchar también la opinión de los empresarios, ¿verdad? Y tomar acciones concretas para, ojalá que esa inversión se haya quedado en Chile. Yo más bien, en vez de enfrentarme, ¿verdad?, entre gobierno y empresario, yo buscaría más bien cooperación y cómo tratar de que esos proyectos de inversión se materialicen acá y no se vayan a Brasil, como por ejemplo en el caso que ustedes mencionan. Pero en general, yo creo que una actitud pro inversión es necesario, ¿verdad? Es un cambio en la visión, y no basta con que efectivamente aparezcan más proyectos de inversión que son principalmente en el sector minero, en el sector energético, que son sectores que este dato de IMASEC revela que están bien, ¿verdad? La inversión está creciendo, tenemos... O sea, gracias a esa inversión y a esa cifra, no tenemos, como dices tú, un IMASEC peor. Claro, pero la pregunta es qué pasa con la industria, por ejemplo, qué pasa con la agricultura, con la celulosa, con los salmones, ¿verdad? Con industrias que tienen un potencial muy grande en Chile. Ágil, más eficiente la inversión en proyectos grandes como eso. Yo más bien creo que este debate o este enfrentamiento es inconducente. Yo creo que hay que ver cómo atraemos la inversión y cómo hacemos que Chile sea un país más atractivo para invertir. Sí, estamos conversando con Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Germán, tú hablabas recién de la minería y que eso en realidad es lo que nos está salvando. De hecho, veo aquí creció 7,6% en mayo en relación con mayo del año pasado versus la industria manufacturera, que se contrajo 1,4%, el comercio se contrajo 2%, impuestos sobre los productos se contrajo 3,4%. Ahora, en el caso de la minería, este 7,6%, ¿qué tanto da para celebrar en el sentido de que sea una muestra de la reactivación chilena? Porque esto tiene que ver más con elementos en el extranjero que están haciendo subir el precio del cobre, ¿no? Claro, de hecho, este aumento tiene más que ver con un proyecto específico, que es Quebrada Blanca 2, ¿verdad? Claro, Que sí. aumentó la producción de cobre, ¿cierto? Y eso genera un salto discreto en la producción. Yo diría que este dato, por ejemplo, todavía no refleja el hecho de que el cobre llegó a $5 la libra en algún momento y que hoy día está por sobre $4 la libra. Eso es algo que se va a ver con más tiempo. Yo creo que hay una visión, cuando uno piensa en el crecimiento de mediano y largo plazo de la economía chilena, el hecho de que el cobre hoy día esté más alto, que sabemos que la transformación energética va a requerir más cobre, más litio. Eso son buenas noticias pensando en el largo plazo para la economía chilena, y tenemos que aprovechar esas buenas noticias. El dato de IMASEC de mayo creo que tiene que ver más bien con esta producción que viene de antes, ¿cierto? Ustedes saben que esto toma tiempo para que se materialicen los proyectos de inversión, para que se materialice la mayor producción, y esas buenas noticias de precio del cobre las vamos a ir viendo
en la medida que pasa el tiempo. Sí, de hecho, hoy por la mañana la Red Vial publicó un reporte en el que decía que el alza en el precio del cobre iba a estar impulsando la reactivación de Chile y de Perú, y también iba a tener un impacto positivo en el consumo en 2024 y 2025. ¿Tú coincides con esa mirada? Bueno, sí, y también lo planteó el Banco Central en el último informe de política monetaria, en la medida que, primero, tenemos que esperar que este aumento del precio se sostenga en el tiempo, ¿cierto? Porque, digamos, si esto es algo transitorio, no va a tener mucho efecto macroeconómico. Pero en la medida que se sostenga, sabemos que esto viene de qué forma permea el resto de la economía, se traduce en mejores salarios del sector minero, se traduce en una menor demanda, la minería demanda servicios, transporte, turismo, hoteles, ¿cierto? Sí. Construcción, y eso también empieza a permear a otros sectores de la economía, se traduce entonces en mayor actividad, mejores salarios, y tiene efectos positivos sobre la economía chilena. Entonces, sin duda, es positivo tener un precio del cobre más alto, eso no hay discusión, pero eso va a depender, digamos, en la medida en qué medida eso se sostiene en el tiempo. Sí. Germán, el lunes vamos a tener cifras de inflación y el mercado se está moviendo en torno al 0,2%. ¿Qué proyectan ustedes desde Clapes? Nosotros creemos que el IPC de junio podría estar cercano a cero, incluso puede ser negativo, porque recordemos que todavía no tenemos el efecto de las tarifas eléctricas, que va a pegar con más fuerza en julio. Claro. Y tenemos bajas de los combustibles y bajas en algunos productos específicos que podrían llevar a un IPC bastante bajo, pero muy transitorio, digamos. La inflación para el año, como ustedes saben, está más cercana al 4%, incluso por sobre el 4% la inflación a fin de año. Y pensando un poco, relacionando la inflación con este dato de actividad económica, yo creo que esto es un dato que resta de alguna manera presiones inflacionarias para la segunda parte del año. Y este relato, ¿verdad?, del Banco Central de que las tasas van a bajar más lento de lo que se pensaba hasta ahora, yo creo que con este dato de IMASEC podemos ver algo de bajas de tasas de interés de corto plazo, que creo que es importante recordar que si bien las tasas de interés han bajado bastante, ¿verdad?, desde el máximo que tuvieron, todavía estamos con tasas de interés de colocaciones de créditos comerciales, de créditos de consumo, que son altas en perspectiva histórica. Y eso también es algo que está frenando la recuperación de la actividad económica, de la economía, digamos. O sea, todavía estamos con tasas de interés altas, y eso tiene que ver mucho con que la inflación se ha mostrado más persistente de lo que pensábamos. Sí. Ahora, mencionabas el caso de las tarifas eléctricas que empiezan a regir hoy, las nuevas tarifas eléctricas, y aprovechando tu conocimiento también en materia fiscal, ¿qué tanto espacio hay para poder ampliar los apoyos? Lo conversábamos al inicio del programa, han surgido algunas ideas. Hoy Humberto Verdejo en El Mercurio también comentaba esto de una mayor recaudación por IVA, por el alza de las tarifas. ¿Qué tanto espacio da eso para poder ampliar los subsidios? A ver, yo creo que digamos, las ayudas que puede entregar el gobierno, dado el contexto, dada la discusión que tenemos, dada la urgencia, debieran venir principalmente de los espacios que entrega el presupuesto del año. Quiero decir, para el año está aprobado un nivel de gasto público, ¿verdad? Sí. Y los gobiernos, los ministerios, tienen espacio, ¿verdad?, para reasignar, o espacios de subejecución de gasto que se pueden utilizar, por ejemplo, para mejorar el subsidio a los hogares de menores ingresos. ¿Reasignar de a dónde, por ejemplo? De programas o de gastos que estaban programados para este año. Tenemos, ¿verdad?, conciencia de que este es un tema urgente. Bueno, había otras cosas, probablemente otros gastos que se iban a materializar. Típicamente son gastos de operación, cambios de automóviles, viajes en el sector público, viáticos, ¿verdad?, que es lo más fácil de recortar, donde uno puede decir, o incluso proyectos que no se materializaron porque subieron los costos, porque no hubo oferentes, ¿verdad? O sea, dentro del margen, pensemos que el presupuesto de la Nación es de 80.000, 90.000 millones de dólares, estamos al año, ¿cierto? Estamos hablando acá de una fracción de ese presupuesto que se puede destinar para mejorar los subsidios. Yo creo que si queremos priorizar en este presupuesto y en el próximo, el gasto público debiera generar espacios para mejorar los subsidios. Yo tengo dudas respecto de esa propuesta que parece en algunos aspectos interesante, de utilizar el IVA, ¿verdad?, de las propias tarifas eléctricas para esto. Lo que pasa es que
el dinero es fungible, ¿verdad? Entonces, Sí. efectivamente vamos a tener más recaudación por IVA, ¿verdad? Pero esto va a venir a financiar todo el gasto público y es bien difícil, digamos, marcar un ingreso con un gasto respectivamente. Y por lo tanto, yo creo que lo más sano, lo más transparente es decir, mire, vamos a aumentar el subsidio, lo vamos a hacer dentro del marco que genera el presupuesto y por lo tanto vamos a recortar gasto en algunas líneas de gasto que consideramos no son prioritarias. Obviamente no en gasto social, sí probablemente en gasto de operación de algunos ministerios o proyectos que no han sido ejecutados. Yo creo que esa es la forma más rápida también, porque hay que pensar en cómo movernos rápido en esto para tener recursos para financiar una mejora en los subsidios a la luz. Ahora, siendo realistas, ¿cuánto uno puede realmente ahorrar con estos gastos operacionales o estos gastos administrativos? Tú decías reducir los viáticos, no cambiar los automóviles, que parecen ser temas bien domésticos. ¿Qué tanto pueden aportar? Porque los subsidios que en este minuto están en curso están en los 100 millones de dólares. Sí, o sea, van a alcanzar, son 100 millones al que alcanzarían para 1,5 millones de hogares. Exacto. El 40% más vulnerable son 4,5 millones de hogares. Sí. O sea, estaría alcanzando para un tercio de los más vulnerables. O sea, eso ni siquiera contempla la clase media, que es a la que probablemente más le va a subir, porque todos los que están o estamos en el tramo 2 de consumo energético son a los que nos va a subir más la cuenta. Creo que es bueno ponerlo en esos términos, porque digamos, supongamos que tengamos que triplicar el subsidio, o sea, de 100 millones pasarlo a 300 millones de dólares para alcanzar al 100% de la población más vulnerable, el 40%. Se necesitan 200 millones de dólares. En Hacienda se han hecho esfuerzos fiscales, eso sí, a principios del gobierno, por ejemplo, al principio del gobierno del presidente Piñera, de la segunda administración, se hicieron ajustes fiscales por el equivalente a 1.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ha pasado la mitad del año, es más difícil hacerlo, es verdad, pero si uno considera también el hecho de que los ingresos por cobre, por ejemplo, que hablábamos hace un rato, que van a ser mayores este año, considerando además que hay espacio, ¿verdad?, para mejorar la eficiencia, si tú me preguntas si es posible, dentro del marco del presupuesto, obtener 200 millones de dólares adicionales. Hoy día, entre paréntesis, de estos 120 millones, el gobierno está poniendo 20, ¿cierto? No está poniendo los 120 millones del subsidio actual. Entonces, si se pueden poner 100 o 200 millones de dólares adicionales, yo creo que es perfectamente factible dentro del marco del presupuesto, además considerando, como digo, los mayores ingresos que vamos a tener este año por cobre principalmente y los esfuerzos de gastos que se puedan hacer. Pero de nuevo esto tiene que ver con una cuestión de actitud, de priorizar, ¿verdad? Sí. Y de ver, ¿verdad?, cómo, de dónde se obtienen los recursos para las materias que parecen más urgentes. Sí, efectivamente. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPE SUSE, muchas gracias por haber iniciado la semana aquí con nosotros en Mercado Central. Que tengas un buen día. Por la invitación.